Ah, bueno, listo. Vale. Tú me dices y lo vamos. Tú me vas orientando. Listo. Listo, Juan Carlos. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Ana Caterina Vargas, analista del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy nos acompaña el doctor Rubén Carrillo. Hola, doctor, ¿cómo ha estado? Hola, muy buenos días. Muchas gracias a nuestro aliado estratégico Coxermin. Esta es una alianza con el laboratorio Exceltis. Yo soy médico líder del laboratorio y estamos interesados en todos los temas de salud femenina. Somos una empresa líder en salud femenina. Nuevamente, muchas gracias por esta gran invitación. A usted por estar acá. Bueno, yo les cuento que desde Promoción y Prevención y junto con el laboratorio Celtis, el pasado mes de noviembre tuvimos una primera charla que se llamó El poder de decidir, historias de mujeres que mejoran su salud ejerciendo su poder. Nosotros sabemos que tuvo una gran acogida, les gustó mucho y nos pidieron pues una segunda charla y aquí estamos cumpliéndoles, conmemorando justamente hoy el día de la endometriosis que coincide pues con el mes de la mujer. Entonces, bueno, el doctor nos va a hablar acerca de todo lo relacionado con la endometriosis, que es una patología pues que afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva. Entonces, doctor, les doy la palabra. Muchas gracias nuevamente. Entender este 10% equivale a que una mujer de cada 10 puede tener endometriosis. Las nuevas estadísticas están hablando de que pueden ser casi 2 mujeres de cada 10 que pueden padecer de la endometriosis. ¿Cuál es el reto de la endometriosis? Y es que no podemos normalizar el dolor, ¿cierto? Por eso nosotros hablamos de dolor normal durante el ciclo menstrual y vamos a hablar todo lo que tiene que ver el dolor pélvico asociado a la endometriosis, pero que ese dolor no te puede afectar tu calidad de vida y no se puede volver insoportable. Entonces, a partir de diferentes campañas estamos tratando de que no normalicemos el dolor. Eso es algo de que el laboratorio estamos haciendo un énfasis fundamental. Ahora bien, ¿qué es la endometriosis? Quiero que nos imaginemos todos un sándwich, ¿cierto? Entonces está el pan, está el queso, está el jamón y luego colocamos en la otra capa de pan y la llevamos a la sanduchera, ¿cierto? La primera capa, que es el queso, es lo que hago yo el símil, que esa capita, la primera capita del útero que se llama endometrio, ¿cierto? El jamón viene siendo la segunda capa, que es la capa muscular, que se llama miometrio, que es fundamental para generar las contracciones uterinas para que un bebé nazca. Y la última capita se llama el parametrio, que es la que recubre nuestro útero. Entonces, estas tres capas son las capas que forman nuestro útero. Bueno, ¿qué es la endometriosis? Entonces, supongamos que yo ya tengo listo mi sanduchito y que el queso se salió fuera de su última capa, que es el parametrio o es el pan. Entonces, cuando se salen estas celulitas endometriales fuera de nuestro pan o fuera de nuestro sándwich, eso es lo que se llama endometriosis. Es un crecimiento anómalo, de forma descoordinada, de forma benigna, que genera inflamación a todos los sitios donde llega. Entonces uno muchas veces, y quiero llevarlos al ejemplo con la sanduchera, que uno saca, y ¿qué sucede? Que encuentra el queso al ladito un poquito regado, ¿cierto? Y se pega ahí, es difícil quitar y trata de quitarlo y no se puede. Así es la endometriosis. Entonces ese quesito, que son esas células endometriales, se salen de nuestro pan, de nuestra cavidad, se salen de ese útero, ¿sí? Y empiezan a crecer en un sitio diferente a su sitio normal. Así es la forma más fácil de entender la endometriosis. Bueno. Listo. Bueno, sabemos que, digamos, mi pregunta sería, Claro. ¿cómo hacemos para saber si padecemos de la endometriosis? Excelente pregunta. Miren, hasta el momento no hay una causa establecida a la endometriosis, pero como les explicaba, es el crecimiento de esas celulitas anómalas fuera de su sitio normal, que es el útero. Hay algo que se llaman factores de riesgo, que es lo que predispone a que hombres o mujeres tengamos alguna enfermedad o no. A nivel de la niñez, los factores, sobre todo al nacimiento, si fuiste una mujer que tuviste bajo peso al nacer o fuiste más pequeña para tu edad, ¿sí? O tuviste alguna alteración en el desarrollo, pues serían unos factores de riesgo que hay que tener en cuenta para desarrollar la endometriosis. No significa que todo este grupo de personas que fueron bajo pesos al nacer en mujeres vayan a desarrollarlo, pero hay que tenerlo en cuenta. En la adolescencia, mujer, si tu menstruación fue una menarquia temprana, es decir, una menstruación de forma antes del tiempo de que debías desarrollarte, puede predisponerte, y sobre todo esas mujeres que son muy delgaditas o que tienen bajo peso, ¿sí?
En la adolescencia, pues se desarrolla esta primera menstruación y hay que tener en cuenta estas características. En la vida adulta, o sobre todo ya después de que se presenta el desarrollo, sobre todo si tus menstruaciones son muy dolorosas, si esas menstruaciones son incapacitantes. Entonces la menstruación, lo ideal es que no normalices el dolor. Durante el periodo menstrual tú tienes que poder desarrollar tu vida normal. No es que tengas que estar acostada todo el día, ¿cierto? No es que tengas que estar acurrucada porque el dolor te parece totalmente insoportable. No, durante la menstruación es una etapa, ¿sí? Que indica que tú no quedaste embarazada, pero que tú puedes desarrollar una vida normal, ¿sí? Asimismo, puede presentarse menstruaciones muy largas o muy abundantes que se llama la polimenorrea. Y estas características somos las que nosotros, desde el laboratorio y con nuestro aliado estratégico, queremos visualizar para que cada una de ustedes, mujeres, piensen cómo son mis menstruaciones. ¿Será que cuando yo estoy menstruando, pucha, tengo que tomar muchos analgésicos porque es que si no, no puedo ir al trabajo, porque es que si no, no puedo ir a mi colegio, porque es que no puedo ir a la universidad, ¿cierto? ¿O será que yo ese día tengo hábito de hacer ejercicio todos los días y ese día, pucha, no, me siento como, mejor dicho, me hubieran dado, perdón la palabra, una garrotera y quiero estar todo el día en la cama acostada, ¿cierto? Entonces tratemos de ir asimilando esto porque lo más importante de estos espacios y en la conmemoración hoy como Día Internacional de la Endometriosis es poder dar toda esta visualización de esta patología. Muchas gracias, Doc. Bueno, y digamos que ya yo empiezo a sentir, digamos, estos síntomas, voy al médico y de ahí qué seguiría, qué tratamientos, digamos, nos envían o qué pasaría en el después de la consulta médica. Súper, excelente también pregunta. Quiero de pronto tratar de llevar la historia como en una vida que se presenta y era lo que les estaba tratando de contar. Entonces, el dolor pélvico es algo que se desarrolla en los órganos pélvicos de la mujer, ¿cierto? Que son el útero, los ovarios, ahí mismo cerquita está la vejiga, está el colon, ¿cierto? Entonces, muchas veces este dolor, que se llama dolor pélvico abdominal, en el 50% de las mujeres que tienen endometriosis presentan este dolor, ¿cierto? Entonces les pregunto a ustedes, mujeres, y les voy a dar 5 preguntas, ¿cierto? Para ver ustedes si lo presentan o no. La primera, básicamente, es si tienen antecedente familiar de endometriosis. Si dicen que no, pues no levanten el dedito. 2, si presentas dolor cólico fuerte durante la menstruación que te incapacite, que te impide llevar una vida normal. 3, si tienes dolor antes o durante o después de la relación sexual. Y tercero, durante la menstruación si tienes dolor al defecar, ¿cierto? Y estamos diciendo que sentir dolor no es normal. Y por último, si tienes que usar muchos analgésicos, si tienes 2 o 3 de estos síntomas, pues habría que sospechar en tu caso que tengas una endometriosis. Como les decía, el dolor pélvico se asocia casi en el 50% de las endometriosis. El reto principal de la endometriosis radica en diagnosticarla de forma temprana. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se diagnostica, por ejemplo, en tu caso has pasado casi 7 o 8 profesionales de salud, 7 o 8 médicos que, no, tranquila, eso es normal, no, tranquila, eso es normal. Entonces, el diagnóstico es demasiado tardío. El diagnóstico de la endometriosis dura aproximadamente, o se llega al diagnóstico 5 o 8 años después de que empezó la enfermedad, ¿cierto? Entonces, estamos haciendo una campaña muy fuerte para que el diagnóstico sea totalmente temprano. Asimismo, la endometriosis puede producir síntomas de inflamación del estómago, puede producir sensación de cólico y que el estómago está que se estalla. También se relaciona con síntomas relacionados al colon irritable, se relaciona con diarrea, se relaciona con estreñimiento, ¿cierto? Y todo esto, ¿por qué sucede? Como les explicaba, este quesito puede crecer cerca de la vejiga y puede producir síntomas urinarios. Este quesito puede crecer cerca del colon y producir síntomas asociados al colon. Y también hay un síntoma muy importante que se llama fatiga crónica, y era lo que te decía, si tú eres una mujer que te gusta hacer ejercicio y hoy tienes preparado trotar, montar bicicleta, patines, básquet, nadar, y te llegó el periodo menstrual y dices, uy, pucha, realmente yo nadaba de lunes a viernes y ahora realmente no me gusta nadar porque es que me siento cansada, fatigada, totalmente, lo que le decía, esa garrotera que quiero estar todo el tiempo en mi cama, no me quiero mover, ¿sí? Entonces, esa es la base de la endometriosis, porque muchos de estos síntomas, tristemente a nosotros nos enseñaron, y sobre todo a ustedes, mujeres que son tan empoderadas, no, levántese. Eso no, eso es normal. Levántese, haga lo que tiene que hacer y pucha, se levanta con ese dolor tremendo y normalizamos el dolor. No queremos normalizar el dolor y no queremos normalizar estos síntomas. Con respecto al diagnóstico,
básicamente no existe una prueba, digamos, que nos pueda diagnosticar en las fases tempranas. Siempre es importante que consulten a su médico, sobre todo al ginecólogo, al médico, a la enfermera, que les comenten esto, que podamos hablar y visualizar de la endometriosis. Las pruebas que nos pueden ayudar, y actualmente hay una muy importante que se llama ecografía de mapeo endometrial profundo. Entonces les decía, puede crecer cualquier pedacito de este queso por cualquier lado, pero esta ecografía de mapeo endometrial, que lo hacen radiólogos y ginecólogos expertos, pues permite diagnosticar la endometriosis. También se puede hacer a través de una resonancia magnética, pero no existe, digamos, una prueba que la podamos detectar durante fases tempranas. Se está tratando de realizar ciertos algoritmos o ciertas actividades para que podamos hacerlo de forma temprana. No obstante, hay que diagnosticarla, ¿cierto? Pero sobre todo consulta, ¿sí? Consulta a tu médico, consulta a tu ginecólogo, porque él tiene toda la experiencia para poder hacer un diagnóstico temprano de esta fase y no esperar a que pasen 7 u 8 médicos y te digan que esto es normal, ¿cierto? Y no esperar a que pasen 5 u 8 años. Otra parte importante de la endometriosis es que el 50% de las mujeres que hacen endometriosis tienen problemas para quedar embarazadas o infertilidad. Entonces, muchas mujeres llegan a los centros de fertilidad y dicen, es que no puedo quedar embarazada, ¿cierto? Y uno tiene que buscar una gama de patologías o mirar qué es lo que está pasando, si el problema es la mujer o el problema es el hombre para que quedes embarazada, ¿cierto? La endometriosis es una de esas causas, ¿sí? Y entonces el profesional de salud empieza a indagar y puede encontrarse en que puede estar desarrollando una endometriosis. Ahora, per se tener la endometriosis, lo que hay que hacer es tratarla, modificarla para que puedas quedar embarazada. Entonces ya existen formas y tratamientos y alternativas para realizarla. Eso era lo que quería mostrarte, sobre todo en el tema del diagnóstico. Pensando en el tema del tratamiento, realmente es un tratamiento multidisciplinario que debemos iniciarlo básicamente con una base farmacológica, es decir, a través de medicamentos. La endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente, ¿sí? Entonces, para que una mujer presente su primera menstruación, necesita que los estrógenos se eleven de forma importante y presente esta primera menstruación. Los estrógenos son fundamentales para que la mujer desarrolle los caracteres secundarios. Entonces, permite que la grasa se acumule principalmente en las piernas, en los glúteos, en las caderas. Entonces, uno ve que, por ejemplo, mi hermana cuando entró en la adolescencia, pues uno nota esos cambios, ¿cierto? Lo mismo en la zona mamaria, se acumula más grasita. Eso es gracias a que se absorbe, empieza a tener toda la activación de los estrógenos, ¿sí? ¿Qué sucede en la menopausia? Pues que los estrógenos bajan y se presentan todos los síntomas relacionados con la baja de los estrógenos. Entonces, por eso la endometriosis es una enfermedad que se desarrolla casi siempre en la edad reproductiva de la mujer, pero como es una enfermedad crónica, puede persistir después de la menopausia. Como es una enfermedad que yo puedo controlar, sí, porque hasta el momento no podemos hablar de cura, yo la puedo controlar y la puedo controlar en la medida que la diagnostique tempranamente. Entonces, estas son las características básicas. Es una enfermedad benigna, es decir, que la predisposición hacia el cáncer es muy poco, que es crónica, que genera inflamación, por eso genera molestias en la orina, molestias al defecar, genera síntomas de colon irritable, estreñimiento, diarrea, sensación de estar todo el tiempo inflamada y tiene un componente inmunológico, que es lo que uno llama sobre el sistema inmune. Entonces, la primera base, como es una enfermedad dependiente de los estrógenos, pues es tratar de utilizar progesteronas, ¿cierto? Que es el término general, o progesteronas de última generación, pues para que no sea producción adecuada de estos estrógenos. La parte farmacológica es fundamental y es importante que cualquier tratamiento que vayan a iniciar, vuelvo y reitero, sea dirigido por profesionales de salud, sobre todo con nuestros amigos ginecólogos. La otra base fundamental es la parte psicológica. ¿Qué es lo que sucede? Que como la mujer siente dolor, tiene mayor estrés y al tener mayor estrés tiene mayor nivel de ansiedad y mayor nivel de depresión, entonces se ve afectada también su calidad de vida. El manejo multidisciplinario va desde la parte farmacológica, desde el apoyo de psicología y desde el ajuste de la alimentación. Hay estudios que hablan que nosotros la base de nuestra alimentación son los ultraprocesados, entonces comemos mucha comida que per se genera más inflamación, ¿cierto? Entonces yo tengo que ayudar a mejorar todo ese proceso proinflamatorio para que no se reproduzca más la endometriosis. Y hay otra parte muy importante que es la parte de nuestro querido grupo de fisioterapia. Como es un dolor que vuelve crónico, entonces mucho tema de terapia se presenta.
Se presenta también dolor lumbar en la endometriosis, en la zona lumbar, entonces las pacientes como todo el tiempo tienen dolor y hacen flexión de los músculos y uno tensiona, pues genera también sensación como de nudos en la espalda, en la parte baja del abdomen, y de ahí es donde yo hablo que el tratamiento siempre es multidisciplinario, desde la parte farmacológica, desde la parte psicológica, desde la parte de fisioterapia, ¿cierto? Del apoyo de todos los factores, y sobre todo va a depender también lo que hablábamos de fertilidad, porque si tú en este momento tú quieres quedar embarazada, pues tienes que optar hacia que te oriente un ginecólogo experto en fertilidad de cómo podemos ayudarte, pero si no quieres quedar embarazada, ¿cierto? Desde la primera menstruación puedes quedar embarazada, entonces planifica qué opción de método de planificación es el adecuado para ti. Cada mujer es única, por tal motivo su anticonceptivo debe ser único, y hablamos del poder de la mujer y queremos empoderarla en todas y cada una de estas etapas. Listo, muchísimas gracias. Nos mencionabas algo importante también de ayudarnos en esta fase con la alimentación. ¿Qué tipos de alimentos, digamos, nos podrían ayudar en la desinflamación? Claro, es fundamental. Lo primero es que siempre oriéntate con una nutricionista. ¿Por qué? Porque hay que evaluar si tienes sobrepeso, si tienes obesidad, si estás delgada, ¿cierto? Pero per se lo que se recomienda es no comer todo lo que se llama los ultraprocesados. Yo a veces les llamo, y perdón, pero no hago propaganda nada, pero que son como las choquiporquerías, que son esos paquetes, que es esas comidas rápidas. Yo puedo preparar una hamburguesa en mi casa, sí, pero pues compro una buena carne, no una carne que tenga alto contenido de grasas trans, por ejemplo, que generan más inflamación. Come verduras, come frutas, ¿cierto? El arroz, las lentejas, son alimentos totalmente naturales que no generan efecto proinflamatorio, ¿cierto? Pero uno estar comiendo todos estos alimentos son los que generan más. Las verduras también son fundamentales, lo que uno llama los granos, lo que son la parte de las almendras, por ejemplo, también genera protección hacia la parte cardiovascular. Hay algo muy importante que es los betacarotenos, ¿cierto? Y se llaman betacarotenos porque ellos generan el color lindo a esas verduras, ¿cierto? Y entonces el que le genera el color súper especial al tomate se llama el licopeno. Entonces cada vez que dan el tomate, por ejemplo, ese es el licopeno. El tomate es fundamental, por ejemplo, para generar buena actividad y disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, alimentar de lo que muchas veces nuestros abuelos nos decían, ¿cierto? Los huevos son maravillosos, ¿sí? Entonces evitemos un poco todo eso que a veces es todo ultraprocesado, todo lo que yo no tengo aquí a la mano, no como lo fresco, ¿cierto? Esa es una invitación fundamental, no solo para ayudar a la endometriosis, sino para disminuir nuestros hábitos, para mejorar nuestros hábitos de alimentación y disminuir nuestro riesgo de producir un infarto o un accidente cerebrovascular. Gracias por las recomendaciones. Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo, entonces invitamos a las personas que nos están viendo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues la pueden hacer en el chat y yo aquí se la transmito al top. Claro que sí. Nuevamente recordar, hoy es el Día Internacional de la Endometriosis, ¿sí? Queremos dar visualización de la endometriosis. Mujeres, no es normal sentir dolor. Consulten a sus profesionales de salud. Hemos tratado de hacer campañas y cómo tú sientes el dolor, y por eso hacemos la campaña que siento como si me estuvieran dando golpes en mi estómago, como si hubiera una batalla de boxeo en mi estómago. Eso no es normal. Siempre consulta con un profesional de salud. No es normal que sientas dolor estando menstruando con la defecación, no es normal que sientas dolor fuerte durante el cólico menstrual, no es normal que la parte de la menstruación y sobre todo en esta parte del ciclo te quedes quieta, te incomode, te afecte tu calidad de vida. No es normal que el dolor te incapacite y te afecte la calidad de vida, ¿cierto? Eso es supremamente importante, y poder hablar de la endometriosis, ¿sí? Porque muchas veces son quitar todas estas barreras y todos estos tabús que a veces tenemos miedo, ¿sí? De generar esos espacios de diálogo, de convivencia y sobre todo de visualizar esta patología. Vale. Nos hacen una pregunta, que si el tratamiento de la endometriosis compete solamente al ginecólogo o hay más integralidad en otros profesionales. Súper, esa pregunta es supremamente interesante. No solo compete al ginecólogo, compete a la nutricionista para cambiar los hábitos de alimentación,
compete a la parte psicológica porque estás normalizando el dolor y queremos que no vuelvas a sentir dolor, compete a nuestros queridos amigos de fisioterapia, porque como te decía, todo el tiempo estás predispuesta a tener dolor, entonces tus músculos pueden estar un poco tensionados y necesitamos liberar esa tensión. El manejo de la endometriosis es un manejo liderado por el ginecólogo, pero es un manejo integrado, en donde el centro eres tu mujer, ¿cierto? Ese es el centro, pero está rodeado y liderado por el grupo de ginecología. Vale, gracias, ¿no? Pues ahí es importante recalcarles, digamos que la frase con la que promocionábamos la charla, que era que sentir dolor no es normal. Totalmente Entonces, de acuerdo, y lo hablábamos contigo que me comentabas, hey, mira, es que tengo este dolor súper tremendo y pues yo ya lo normalizo, no, es normal que yo ya lo tenga, yo aprendí, entre comillas, a vivir con ese dolor, no, eso no es normal, se trata es de visualizar este espacio, de tener capacidad de concientización en esta patología para que así se pueda diagnosticar mejor. Muchas veces yo digo puede que sean 1 o 2 mujeres de 10, pero yo creo que son más. ¿Por qué? Porque la mujer es tan guerrera, tan fuerte, que se aguanta todo esto y no queremos que se aguante nada de esto. Por eso queremos acompañarla en todas y cada una de estas etapas. Yo creo que muy probablemente la prevalencia o la cantidad de esta enfermedad es mayor, pero como ustedes son tan fuertes, pues no queremos que te aguantes esto y no tengas que vivir esto. Por eso nuestra campaña será que es normal o insoportable. Una cosa es ser normal y otra cosa es que sea insoportable y que te afecte tu calidad de vida. Y pues igual nosotros sí conocemos a infinidad de mujeres que sí, todos los ciclos no son iguales, todas tenemos los ciclos diferentes, algunas les duele un poquito, otras no. Entonces ahí surge otra pregunta que nos hicieron, sí. Y es, ¿el dolor en cada periodo no es normal o es normal que sea poquito? Exacto, pues digamos, la campaña es no normalizarlo, pero vuelvo y le digo, si tú tienes la menstruación y puedes hacer tu vida, ese día es un día normal para ti, tranquila, eso es normal. Pero si tú ese día tienes que tomarte cualquier analgésico para poder ir a la universidad, ir al colegio o ir a tu trabajo, eso ya no es normal, ¿cierto? Y te tomaste la tableta y dices, escucha, me la tomé en la mañana y tengo que tomarme otra al mediodía y tengo que tomarme otra en la noche, eso tampoco es normal. Sí, consulta a tu profesional de salud para ver si realmente es o no una endometriosis o es cualquier otra patología, porque no solo puede ser endometriosis. Entonces, si ese dolor lo presentas y tú desarrollas tu vida normal, ese día es un día normal para ti, muy probablemente sea normal. Pero si te incapacita, si afecta tu calidad de vida, si ves que te ve afectada durante ese día y sientes que no es normal, es mejor que consultes a un profesional de salud. Listo. También nos preguntan es que si, por ejemplo, a veces se presenta, pero no en todos los meses, sino que en algunos meses sí, otros no se presenta el dolor, ¿podría yo tener la alerta de endometriosis? Hablábamos de las más o menos como las 5 alertas, ¿cierto? Y sobre todo si tienes 2, pues te recomendaría que consultaras y voy a tratar de visualizarlas nuevamente. Primero, si hay dolor durante el ciclo menstrual, ¿sí? Entonces habría que tenerlo en cuenta y sobre todo si te incapacita. Segundo, si tienes dolor, que estás menstruando, pero tienes asimismo dolor en la defecación, ¿sí? Tercero, si tienes dolor durante la relación sexual o después de la relación sexual. Cuarto, si tienes algún familiar que ha sido diagnosticado endometriosis. Y quinto, si durante el dolor de la menstruación tienes que tomar un analgésico. Si hay 2 respuestas positivas a esta o 3, pues te recomendaría que consultaras para ver si es o no una endometriosis, ¿sí? Ahora, los otros síntomas son supremamente importantes, que era el que te explicaba, que era como el tema de fatiga crónica. Entonces tú ese día botada en la cama, perdón la palabra, no me quiero mover, quiero estar acá, es que no me siento bien. Pero ¿qué es lo que tiene? No, es que estoy con la menstruación, pero hoy voy a ir a montar bicicleta, no puedo. Hoy voy a nadar, no puedo. Hoy voy a trotar, no puedo. Hoy tenía que ir al colegio, es que no me siento bien. Ojo, eso no es normal y eso puede ser parte de lo que se llama fatiga crónica, ¿sí? Y sobre todo también, retomando lo que tiene que ver, si sientes que tu abdomen está totalmente hinchado, inflamado, ¿cierto? Que sientes allá esa pelea de boxeo, sientes como esa pelea de gatos o de perros ahí, Dios mío, no me siento bien, te acurrucas, te sientes incómoda. Algunas mujeres también nos preguntaban si se sentía fiebre, pues realmente fiebre como nada, no, pero es como ese escalofrío en el cuerpo que tú dices, uy, no, algo me está pasando, que tú sientes que no es normal, consulta a los profesionales de salud y sobre todo al ginecólogo. Gracias.
Bueno, ahí por el momento no tenemos más preguntas. A veces también, bueno, a mí me ha pasado es que solamente me da dolor un día del periodo. El primer día Ujú. por lo general, de resto sigo normal. Digamos que pero el primer día, digamos, lo siento sí con dolor de cabeza, inflamación, a veces me da cólico, la verdad no he sufrido mucho tampoco o sea, es como el primer día que me da cólico y ya el resto de días no. Ahí podría tener, en mi caso, ¿no? Porque ya sería particular. Claro, pero nos sirve como ejemplo, claro que sí. Bueno, lo importante es entender que el ciclo menstrual se llama ciclo porque las hormonas no son constantes, sino que tienen unos picos y unos valles. ¿Por qué presenta estos picos y estos valles? Para que una mujer pueda ovular. Si una mujer ovula, puede quedar embarazada si tiene una relación sexual y si no está planificando, ¿cierto? Entonces, pues sería importante si tú no quieres quedar embarazada, pues planificar, ¿cierto? Planificar con método hormonal, no hormonal, sobre todo utilizar píldoras de última generación, que son muy buenas, sobre todo algo individualizar el caso, lo que te decía, cada mujer es única, por tal motivo su método anticonceptivo debe ser único. El método anticonceptivo no es el mismo para una mujer con sobrepeso, con obesidad, que fume, que vapee, que esté lactando, que acabe de tener un bebé, ¿sí? Entonces es supremamente importante. Volviendo a tu caso, lo que sucede es que, vuelvo y le digo, el dolor se presenta, pero que no incapacite, que no te incomode, es normal. Eso se puede presentar, sí, pero si ya se presenta más de 5 días, por ejemplo, más de 7 días, que tú veas, que digas, no, pero estoy presentando una menstruación con coágulos abundantes, estoy presentando menstruaciones demasiado abundantes, tengo que usar 3, 4 toallas y todas las empapo, ¿cierto? En ese sentido, no es tan normal y había que consultarlo. Un ciclo normal es más o menos entre 21 a 35 días, que es lo que se recomienda, pero cada mujer es diferente y lo que tú comentabas, tu ciclo es diferente al de tu mamá, al de tu hermana, al de tu tía, y las características son totalmente diferentes. Por eso el tratamiento siempre debe ser individualizado, ¿sí? Y tratar de llevar las características de forma individualizada. En el tratamiento de la endometriosis es fundamental el tratamiento farmacológico. Como les comentaba, es una enfermedad dependiente de estrógenos, entonces lo que utilizamos son progestinas o progesteronas de última generación para poder evitar esta sobreproducción de estrógenos y para que este quesito que les explicaba al principio del sándwich pues no se reproduzca más hacia otros lados, ¿sí? Hay como 3 tipos de endometriosis. Hay una que se llama superficial, que es la que se da como alrededor del útero, que puede dar hacia el ovario, ¿sí? Que puede dar hacia la trompa, hacia la zona pélvica. ¿Sí? Hay una que se llama endometriosis profunda, que puede dar hacia la vejiga, hacia la parte del colon. Se han encontrado casos de endometriosis, por ejemplo, pulmonar. Este tejido llega hasta casi el pulmón, al diafragma, que es el músculo que nos permite respirar. Y uno dice, pero ¿cómo llegó allá? Sí, llega allá. ¿Por qué? Porque es una enfermedad benigna, crónica, inflamatoria y que tiene un componente inmunológico. Y esos casos también nos ha llamado mucho la atención porque no son tan frecuentes, pero se pueden hacer. Dentro de las otras experiencias y lo que comentábamos también, a veces es esa sensación de ir al baño todo el tiempo y te toman un examen de orina y no tienes infección en la orina, pues consulta a tu médico, porque como te digo, a veces te puede pegar focos de endometriosis hacia el útero, perdón, hacia el ureter, que es el que transporta la orina para salir, ahí puede haber también. No estoy diciendo que todas las mujeres que tengan síntomas urinarios tienen endometriosis, no, cada caso hay que individualizarlo, pero como está todo cerquita y como puede crecer esos foquitos ahí afuera, pues puede ser uno de los diagnósticos a descartar, ¿cierto? Sobre todo si tú dices, uy, no es que sigo y me sigue molestando, ¿sí? La otra parte que también hemos hecho es que las mujeres muchas veces durante su relación sexual se aguantan el dolor, ¿cierto? Y uno dice, pucha, durante la relación sexual consulta porque es insoportable, no se vuelve un momento placentero, sino se vuelve un momento incómodo y de pronto por miedo a la pareja o por generar no discordia con su pareja, pues uno dice, yo me aguanto, ¿sí? Yo me aguanto. No, mujer, no te aguantes, esto no es normal. Entonces, al unir muchas cositas, muchos síntomas, pues podemos llegar fácilmente a diagnosticar no solo la endometriosis, sino cualquier otra patología. Uno como profesional de salud lo primero que hace es preguntarle al paciente, luego lo examina. Es importante examinar los pacientes, los profesionales se debe hacer, verificar si el útero está grande de tamaño, está normal, si hay dolor durante el momento del tacto vaginal, verificar qué exámenes diagnósticos
hay que hacer, y les decía pues que existen ayudas diagnósticas, pero también se está trabajando en nuevas ayudas con nuevos algoritmos para poder hacer un diagnóstico temprano, y de esta forma, al ir este pasito a pasito, pues poder hacer un buen tratamiento desde la parte farmacológica, desde progesteronas de última generación, para evitar que la endometriosis se apodere de ti y que podamos ayudarte a no tener dolores insoportables. Listo. Bueno, me salieron más preguntas. Súper. Una de esas era que ¿quién diagnostica principalmente la endometriosis? ¿El ginecólogo u otro especialista? Esa es una pregunta que me hicieron. Claro, principalmente es el ginecólogo, ¿sí? Hay una subespecialidad de ginecología que se llama fertilidad. Entonces, muchas veces lo que te decía, van allá porque, doctor, no puedo quedar embarazada, y puede ser uno de los diagnósticos de los cuales no puedas quedar embarazada, pero básicamente el ginecólogo. Y yo también hago acá una invitación, sobre todo a los médicos, los generales, las diferentes especialidades, porque puede que vaya el gastroenterólogo y tenga alteraciones en el ciclo menstrual y esté presentando son síntomas relacionados con el colon, ¿cierto? Puede ser también un urólogo porque puede estar relacionado. Entonces, para poder llegar al objetivo, pues es que todos conozcamos de la endometriosis, no solo los ginecólogos, sino desde los médicos generales, desde enfermería, desde las diferentes especialidades, urología, gastroenterología, ¿cierto? Medicina interna, geriatría, porque lo que te decía, es una enfermedad que está relacionada con la edad reproductiva, pero como es crónica, es inflamatoria, pues se puede persistir después de la menopausia, ¿sí? Porque puede durar ahí muchísimo tiempo. Otra pregunta que nos hicieron fue que si el método anticonceptivo es una respuesta o tratamiento médico a la endometriosis. Digamos que como te decía, la endometriosis es una enfermedad dependiente de estrógenos. Habría que verificar qué método estás usando, si es un método a base de solo progesterona o es un método que se llama método combinado. Hasta ahí pudiera decirle, pero es importante individualizar tu caso, porque básicamente el tratamiento farmacológico inicialmente está orientado como primera línea a utilizar métodos de solo progesterona o métodos combinados. Habría que saber realmente cuál es tu caso. Por favor, consulta con tu profesional para que pueda individualizar este caso. Otra pregunta es, dice, cuando se cree que está próximo el periodo a retirarse, la menopausia, por la edad, ¿es normal que incremente el dolor y el sangrado los 2 primeros días del periodo? Bueno, digamos que hay una fase que se llama transición menopáusica, ¿sí? Y es cuando la mujer empieza a menstruar cada 2 o 3 meses. Entonces te pongo un ejemplo, estamos en marzo, ¿sí? Imaginemos que estamos en marzo del 2023 y mi tía me llama y me dice, no, Rubén, lo que pasa es que en marzo del año pasado yo menstrué, pero abril no menstrué, ¿cierto? Junio no menstrué, pero en julio sí menstrué. Y en agosto no menstrué y en septiembre tampoco, pero en octubre sí. Entonces, cuando empiezas a tener esta irregularidad menstrual es lo que nosotros podríamos sospechar que estás transitando a la menopausia. Desde la transición menopáusica se pueden presentar síntomas de calores, oleadas de calor. También podemos generar un espacio para hablar de este tema interesante de la menopausia y la transición menopáusica. Pero sí puedes presentar sobre todo dolores, porque estás presentando que no sea un dolor incapacitante, que no sea un dolor insoportable, ¿sí? Que te permita llevar una vida normal. Cada vez que una mujer menstrua indica que no quedó embarazada, ¿cierto? Y una mujer en transición menopáusica está menstruando cada 2 o 3 meses y puede quedar embarazada. Entonces uno dice, pero tenía 50 años y quedó embarazada. Claro, porque no estaba en menopausia, estaba en transición menopáusica, ¿sí? Y entonces los embarazos, ¿cuáles son los que más se complican? ¿En una mujer ya llegando a la menopausia o en una mujer que está empezando a tener sus primeros ciclos? Ahí es donde se presentan más los trastornos hipertensivos en los embarazos, es donde se sube más la tensión, donde tiene más riesgo de que el bebé nazca más pequeño, que se venga antes de tiempo. Entonces, la campaña siempre va en que no normalicemos. Si tú sientes que ese dolor te hace diferente y te sientes diferente, consulta con tu profesional de salud, porque no queremos que tengas algo insoportable, que tus experiencias no sean esas. Listo, muchas gracias. Bueno, no, hacemos la claridad ahorita que pues al principio de la transmisión tuvimos unas fallas, pero igualmente esta charla va a quedar grabada y va a estar disponible pues para que lo puedan ver posteriormente en el canal de YouTube, pues, para que nos disculpen pues por las fallas también presentadas.
Vale, nos preguntan, otra pregunta, ¿endometriosis es una enfermedad? Vale, vamos a volverlo a explicar. Disculpe porque no sabía que no estábamos en vivo. La endometriosis es un crecimiento por fuera de las células endometriales, ¿sí? Por fuera del útero. Entonces yo les explicaba inicialmente que el útero, imaginémoslo como un sándwich, ¿cierto? Entonces tú tienes el pan, tienes el jamón y tienes el queso. Y pones otro pancito encima y lo pasas a tu sanduchera, ¿cierto? Cuando tú abres la sanduchera, pues te encuentras ese sanduchito. El queso viene siendo la primera capa del útero, que se llama el endometrio, ¿sí? Esta capa es fundamental, sobre todo para que la mujer pueda menstruar, para que pueda quedar embarazada, para que ese óvulo se anide y crezca ahí. La segunda capa, y haciendo similitud con el sándwich, que es el jamón, viene siendo el miometrio, es la capa muscular y es la que permite que se desarrollen las contracciones uterinas cuando el bebé va a nacer, ¿cierto? Y la última capita, que viene siendo el pan, se llama el parametrio. Estas tres capitas son las capas del útero. ¿Qué es la endometriosis? Y entonces ahora quiero que se imaginen que ustedes abren la sanduchera y que ese quesito se salió por fuera del pan, ¿cierto? La endometriosis es eso, que esta capa, primera capita, que es el endometrio, estas células crecen por fuera del útero, ¿cierto? Eso es lo que se llama endometriosis, es un crecimiento anómalo de células endometriales por fuera del útero. Entonces, ¿dónde pueden crecer? Pueden crecer en el ovario, que no es normal que estas células estén ahí. Pueden crecer a nivel de las trompas, pueden crecer alrededor de una capa que se llama la zona peritoneal, pueden crecer cerca al colon, pueden crecer cerca a la vejiga, pueden crecer cerca a los ureteres, pueden crecer cerca a los riñones, ¿sí? Esa es la endometriosis. ¿Existe una causa de endometriosis? Hasta el momento no hay una causa establecida, hay muchas teorías asociadas a la endometriosis, pero lo podemos sospechar sobre todo con ciertos factores de riesgo que pueden empezar desde la niñez. Entonces, mujer, si tú cuando naciste fuiste bajita peso al nacer, es decir, te dijeron, oye, cuando naciste, no, es que naciste con muy poquito peso, puede ser un factor de riesgo a que desarrolles endometriosis. Si en tu familia hay alguien que tenga endometriosis, también ya tendría cierto factor de riesgo. Si fuiste más pequeña relacionado con una mujer a tu edad y si tuviste alguna anomalía del desarrollo, esto es lo que nos pudiera sospechar. No significa que todo este grupo de mujeres vayan a desarrollar endometriosis, pero serían factores que predisponen a la endometriosis. En la adolescencia, si tu primera menstruación, que se llama menarquia, fue temprana, es decir, te desarrollaste antes de tiempo, y sobre todo si eres una mujer delgada o que tienes algún grado de desnutrición o delgadez, también te predispone. Y en la vida adulta, sobre todo si sus menstruaciones son muy dolorosas, incapacitantes, muy largas, muy abundantes, con coágulos, ¿cierto? Que no solo estás presentando dolor durante el ciclo menstrual, que te incomoda, que tienes que estar tomando analgésicos y tomas el analgésico y no te pasa, y asimismo presentas dolor al momento de defecar o presentas dolor durante la orina, por ejemplo, o si tienes dolor durante la relación sexual, eso no es normal, ahí habría que consultar. Entonces, les decía, no hay una causa establecida, pero todos estos síntomas nos pueden hacer sospechar que está desarrollando una endometriosis y es ese tejido fuera. Entonces yo siempre lo llevo al sándwich porque uno abre el sándwich, ¿cierto? Y ve que el quesito se salió y uno trata como de desprenderlo ahí y a veces no es tan fácil de desprender y él queda ahí pegadito, así es la endometriosis. Crece por fuera de la cavidad, que es su útero, ¿cierto? Pero es difícil de hacer. ¿Qué queremos? Que podamos llegar a un diagnóstico totalmente temprano, para que esto no se reproduzca a diferentes lados o zonas. Listo. Lo tenemos acá, bueno, nos dice una compañera, dice, soy paciente con endometriosis crónica irreversible, con 4 laparoscopias operatorias. Tuve un bebé después de 11 años que no planificaba. Durante el embarazo me hicieron laparotomía trompa derecha y la dismenorrea. Últimamente Sí, dismenorrea es dolor durante el ciclo menstrual. Muy bien. Es que últimamente ha sido muy fuerte. ¿Qué debo hacer? Lo primero es consultar, porque como les decía, la dismenorrea es el término médico que es el dolor durante el ciclo menstrual. ¿Sí? Traté de no hablar en términos tan médicos, pero por ejemplo, disquexia es el dolor durante la defecación. Estás menstruando y tienes dolor. ¿Sí? Y dispareunia es el dolor durante la relación sexual. Entonces ella nos hace llevar a un síntoma que se llama la dismenorrea, que es el dolor durante el ciclo menstrual. ¿Eso es un síntoma asociado a la endometriosis? Sí.
habría que consultar porque sobre todo si no estás llevando a cabo un tratamiento de endometriosis, debes colocarte en un tratamiento de endometriosis. Y hablábamos que el tratamiento de endometriosis es multidisciplinario, guiado por ginecología, con un medicamento y sobre todo manejo farmacológico a base de progesteronas de última generación, que es fundamental ¿para qué? Para que no se formen nuevos focos. ¿Qué queremos? Que no se formen nuevos pedacitos de queso por fuera de ese sándwich. Sí, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica que yo la voy a poder controlar. La hipertensión es una enfermedad crónica, la diabetes es una enfermedad crónica, yo las puedo controlar. Lo mismo la endometriosis, las puedo controlar, pero hasta el momento no podemos hablar de curabilidad de endometriosis. ¿Sí? Entonces, ve, consulta con tu ginecólogo. Actualmente la tendencia es no operar tanto, sino la cirugía casi es la última opción, pero le reitero que es importante que consulte con su ginecólogo, que verifiquemos qué opciones de tratamiento hay, porque si es dolor, pues puedes iniciar este tratamiento farmacológico, te va a ayudar bastante para el dolor, pero asimismo hablábamos de que es importante que te apoye psicología, de que mejores tus hábitos de alimentación, que mejores ese estreñimiento o diarrea o esa sensación de estómago totalmente distendido. Y si en el momento no quieres hijos, pues que puedas estar planificando y con fisioterapia, porque muchas veces se forman espasmos sobre la zona lumbar por estar aguantando tanto dolor o dolor sobre la zona pélvica, sobre los músculos de la zona pélvica. Vale, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Endometriosis puede originar cualquier tipo de tumores o cánceres? ¿Factor de riesgo? Es un factor de riesgo para cáncer, sí, pero es muy poquito el porcentaje de mujeres que desarrollan cáncer. Por eso se habla que la endometriosis es una enfermedad maligna muy dolorosa, muy incapacitante y que es insoportable, ¿sí? Entonces hay cierta predisposición, pero es muy poca. Realmente lo que se habla actualmente en la literatura es que es una enfermedad totalmente benigna, crónica, inflamatoria y que tiene un componente que involucra el sistema inmunológico. Ahí, bueno, ahí vendría esta otra pregunta que sería, o sea, que la endometriosis tiene cura o solo tratamiento paliativo. No es paliativo porque el paliativo hace más tratamiento para tratamientos de cáncer, por ejemplo, que ya no se puede hacer nada, no. Lo mismo, vuelvo y le hago la similitud. Alguien te dice de pronto que te puedes curar de diabetes, pues hasta el momento no, puedes controlarla muy bien. La hipertensión, tú puedes controlar muy bien la hipertensión. Entonces eso se engloba dentro de todas las patologías que se llaman patologías crónicas. Bueno, esas son las patologías crónicas. Entonces la endometriosis es una patología crónica que yo la voy a poder controlar, ¿sí? La voy a poder controlar, la voy a poder ayudar, liderado por nuestro grupo de ginecólogos, pero curabilidad, hasta el momento no se habla de curabilidad, se habla de control. Bueno, se habla de control. Otra pregunta, ¿a qué edad puede empezar a presentarse la endometriosis? Muy bueno, generalmente, y gracias por esa pregunta, la endometriosis casi siempre inicia en la adolescencia. Es decir, vimos que hay cierta predisposición en la niñez, pero cuando te desarrollas es donde puede predisponerse. Casi siempre, casi el 50% de las mujeres adolescentes que tienen estos dolores pélvicos crónicos se puede sospechar endometriosis. Casi siempre inicia en la adolescencia, ¿sí? Inicia en la adolescencia y se puede diagnosticar 5 o 8 años después porque querías quedar embarazada. Tenías 15 años y empezaste con estos dolores insoportables, incapacitantes, ¿sí? Que lo soportaste y llegaste a tus 25 o 26 años y dices, ay, quiero quedar embarazada y no pudiste quedar embarazada, o el dolor se volvió muy incapacitante, o tienes síntomas de colon irritable, o tienes molestias en la vejiga, o síntomas urinarios, o tienes lo que te explicaba, la fatiga crónica, que es que ese día quieres estar quietica, no quieres moverte, no quieres hacer ejercicio, ¿sí? Casi siempre la sintomatología inicia en la adolescencia y queremos empezar a hacer un diagnóstico totalmente temprano. Gracias. Bueno, la compañera que ahorita nos comentaba que tenía endometriosis crónica irreversible, sí. Bueno, nos complementa diciendo que ella tuvo parto por cesárea e inmediatamente se realizó ligadura de trompas. Pues perfecto. Claro, la ligadura lo que nos permitiría es el método que ella escogió para planificar, pero eso es, digamos, es aparte al tratamiento que debe hacer para la endometriosis. Entonces vuelvo y le digo, le insisto en que debe ir para que el ginecólogo oriente este manejo superdisciplinario y para ver si ella es candidata a hacer algún tipo de tratamiento hormonal o con alguna progesterona de última generación, o si necesita algún tipo de apoyo psicológico, ajustar su alimentación o algún tipo de apoyo con fisioterapia, porque la fisioterapia también ayuda mucho a controlar bastante el dolor. Vale.
Bueno, por el momento no tenemos más preguntas, Doc. Vale. Llevamos una hora atendida. Sí, sí, sí. Entre en vivo y no en vivo, pero fue una hora muy Sí, chévere. señor. Muchas gracias. No sé si, a ver si tenemos más preguntas en el chat. Vale. Bueno, aprovecho también el espacio para darle las gracias a nuestro aliado estratégico, a Copservir, por permitirnos este espacio. Se presentaron unos problemas técnicos, pero eso no nos impide para conmemorar y hablar hoy de la endometriosis. Hoy es el Día Internacional de la Endometriosis. Mujer, no es normal sentir dolor. Mujer, no es normal que tengas que soportar todos estos dolores. Por favor, consulta a los profesionales de la salud. La endometriosis es una patología que diagnosticada tempranamente la vas a poder controlar y no va a poder generar un impedimento para que puedas quedar embarazada. Los invitamos a todos y cada uno de ustedes también para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Estamos haciendo campañas muy importantes asociados. Ahorita hablamos del momentum, que es el momento de la mujer, ¿cierto? Que es esa mujer en movimiento y no nos interesa que se quede quietica con endometriosis, sino que nosotros la podemos acompañar en todas y cada una de las etapas. Existe es una empresa líder en salud femenina y gracias a nuestro aliado estratégico Copservir, pues podemos hablar y tener estos espacios para hablar de patologías importantes como la endometriosis. Doc, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos pues contigo, con el laboratorio Celtis, por brindarnos su compañía, su experticia, para que nos aconseje pues en este camino. Muchísimas gracias a todos también. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por estar conectados y bueno, deseándoles un excelente día. Muchas gracias. Gracias, Doc, igualmente. Feliz día para todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos.